El Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28 al versículo 30. Así dice la palabra inspirada de nuestro vivo Dios, hermanos, porque nuestro Dios está vivo y habla eficazmente por su palabra. Así que escuchemos su santísima voz. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Alguna vez han tenido sed? ¿Alguna vez han sentido una sed severa? Una sed que realmente los tiene ansiosos de beber un vaso de agua, que piensan que si no lo hacen, casi perecerían. Ayer pasó algo interesante. Las niñas salieron a jugar, me acuerdo de esto ahora, salieron a jugar un ratito con sus patines o sus bicis, no recuerdo, y dice una de ellas que a veces hacen tanto ejercicio, dice, que hace que el agua te sepa rica. Y yo dije, pero el agua siempre es rica. Dice, no, pero te hace que sea muy rica. Niños, ¿les ha pasado eso? Que tienen tanta sed, corrieron tanto, sus cachetes están quizá rojos o al menos están destilando agua por la cabeza, que les hace correr a mamá y decir: dame de ese líquido que no me gusta, pero ahora es delicioso. ¿Han tenido sed, niños, alguna vez? Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos tenido sed. Y ahora, en el texto que nos dedicamos a contemplar, nuestro Señor Jesucristo dijo justamente estas palabras. Pueden verlo en el versículo 28 y 29. Dice el 28, que estando ya en la cruz, sabiendo Jesucristo que todas las cosas se habían cumplido, entonces, para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed, tengo sed. ¿Qué nos enseña esta palabra en la boca de Cristo? Miren, hoy todos hemos dicho que en algún momento hemos sentido sed, ¿cierto? Todos aquí en algún momento hemos tenido sed. Y todos hemos dicho alguna vez: tengo sed. Pero esta frase en la boca de Cristo tiene un significado y una profundidad mucho mayor que cuando nosotros la decimos. En primer lugar, estas palabras en la boca de Cristo nos recuerdan que Jesucristo es y fue verdadero hombre. Verdadero hombre. A ver, niños, ¿acaso un espíritu puede tener sed? No, porque para tener sed es necesario tener cuerpo, huesos, sangre, líquido en el cuerpo. Pero un espíritu, por definición, no tiene cuerpo, ni huesos, ni sangre. Por lo tanto, cuando Jesucristo dice: tengo sed, nos recuerda que Jesucristo fue y es verdadero hombre. Algunos herejes, y en esto tenemos que estar siempre bien preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que mande razón de la esperanza que hay en nosotros.
Y es que, como he dicho, hay algunos allá afuera que dicen que Jesucristo no fue un verdadero hombre. Que Jesucristo sí es verdadero Dios, pero que no fue un verdadero hombre. A los tales contestamos y decimos que a la luz de Juan capítulo 19 es imposible que Jesucristo hubiese tenido sed si no hubiese sido verdadero hombre. A ver, nosotros como iglesia que creemos en toda la palabra de Dios, las Santas Escrituras, afirmamos ardientemente y contendemos contra todo aquel que se levanta a decir que Jesucristo no es Dios. Contra todo aquel nosotros podemos contender pacíficamente y demostrar que la Escritura nos apunta y nos enseña que Jesucristo es verdadero Dios de verdadero Dios, consubstancial con el Padre en todas las cosas, eternamente Dios, omnipotente, omnipresente. Jesucristo es verdadero Dios. Pero tan importante como es afirmar que Jesucristo es verdadero Dios, así también de importante es que afirmemos que fue y es verdadero hombre. ¿Por qué? Miren esto, amigo, escucha esto. Es importante que Jesucristo sea verdadero hombre, porque si Él vino a pagar la deuda con su propia vida, si Él vino a pagar la deuda de los hombres, tenía que ser verdadero hombre. De otra forma, ¿cómo iba a pagar un ángel por nosotros? ¿Cómo iba a pagar un espíritu por nosotros? No, los que ofendieron a Dios fueron los hombres. Por lo tanto, aquellos que pagaran la deuda deberían ser verdaderos hombres. Y por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, fue hombre verdadero. Hombre verdadero, nacido de María, nacido sin pecado, nacido por la concepción del Espíritu Santo, sin intervención de hombre y por lo tanto sin pecado. Así que a primera vista esto es lo que aprendemos cuando vemos a Cristo decir, tengo sed. Amigo, es por eso que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, porque solo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre para salvar a los pecadores. Pero en segundo lugar, cuando Jesús dice, tengo sed, aprendemos otra cosa muy evidente en nuestro texto, y es esta, que Jesucristo sufrió severamente. Jesucristo sufrió severamente. Amigos, niños, yo sé que todos hemos sufrido sed, pero cuando Jesús en la cruz dice, tengo sed, esta era una sed que nosotros jamás hemos experimentado y jamás experimentaremos en la buena voluntad de Dios. ¿Por qué digo que era una sed especial? Miren esto. El lugar en donde Cristo caminó y sufrió no era un clima húmedo, sino un clima sumamente árido, sumamente seco. El sol era abrasador, lo cual provoca, y en nuestro estado lo podemos experimentar de tiempo en tiempo, que incluso cuando no hacemos ejercicio o caminamos, tenemos ganas de beber agua porque el mismo clima nos ha deshidratado. Bueno, este clima es mucho más severo en la cuestión de la sequedad. Ahora, Jesucristo había sido golpeado y flagelado. Ya habían pasado casi 6 horas. Recuerden que su cuerpo había sido prácticamente desgarrado.
había perdido mucha sangre en su cuerpo para este tiempo, lo cual provocó en nuestro Señor una deshidratación rápida y severa. Ya llevaba casi 6 horas colgando en el madero y por lo tanto tenía una deshidratación peligrosa. Abran sus Biblias un momento en el Salmo 22. De esto ya se había profetizado anteriormente. Salmo 22, versículo 14 y versículo 15. Miren qué tipo de sed es la que se profetiza que el Señor Jesucristo experimentaría. El Salmo 22, o como ha sido llamado, el Salmo del Calvario. El Salmo del Calvario. Dice así en el versículo 14: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. ¿Pueden ver? Un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Todos nosotros hemos experimentado aquellos momentos en donde nuestros labios se pegan, ¿cierto? Se han secado. Dice que así le pasó a nuestro Señor, pero no en sus labios solamente, sino en su misma lengua. Dice que tan seco quedó, tan deshidratado quedó en su cuerpo, que su lengua se pegó en el paladar. Esto nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo sufrió severamente en la cruz. El sufrimiento de nuestro Señor en la cruz no fue un sufrimiento ligero que debemos menospreciar. Fue un sufrimiento arduo, fue una cruz sangrienta, fue una cruz humillante, fue una cruz donde nuestro Señor, su cuerpo quedó prácticamente irreconocible. Prácticamente su cuerpo y su rostro quedó irreconocible de tanto maltrato que sufrió. Y yo he explicado en tiempos anteriores por qué tuvo que ser así, de manera que solo lo menciono. Recuerden que Jesús tuvo que sufrir en el cuerpo de tal forma porque Dios debe castigar el pecado. Dios debe dar castigo por el pecado. ¿Cómo castiga Dios? Dios castiga a los hombres tanto en el cuerpo como en el espíritu. A veces solo pensamos que es en el espíritu el castigo, pero el cuerpo también debe sufrir por el pecado. Por eso es que Cristo sufrió tal castigo físico, tal dolor físico. Hermanos, veamos un momento la dureza del corazón del hombre. Miren, David escuchó de sus siervos lo siguiente: Rey nuestro, dinos que quieres agua del pozo de ese reino, y nosotros pelearemos con ese reino solo para darte de beber. Ahora está el Rey de Reyes, el creador del cielo y de la tierra, el creador de los mares, el creador de los ríos, el creador de los estanques. Y ahora padece sed y no hay quien atienda su voz. Porque es cierto que alguien puso una esponja, pero estoy de acuerdo con la mayoría de los comentaristas que su intención no era satisfacer, sino humillar, seguir humillando a nuestro Señor. Esto nos revela la perversidad del corazón del hombre. Esto nos revela la perversidad del corazón del hombre. Miren, sería una cosa muy grave no ofrecer agua
Hermanos, esto es algo que no sé si les ha pasado, pero incluso si un extraño pasa por la calle y dice, por favor, agua, no dudaríamos en sacar un vaso, una botella de agua y dársela. Ahora está el Creador, el Rey, el Señor. Y dice, tengo sed, y no hay quien atienda a su voz. Esto nos revela cuán perverso es el corazón del hombre. Amigo, escucha algo. La Biblia dice, y por lo tanto este púlpito predica, que tú y yo somos pecadores de un corazón malvado. La Escritura no dice, como la filosofía allá afuera, que somos buenos y potencialmente las mejores personas. No, la Escritura dice que somos pecadores. Y este texto revela la maldad del corazón del hombre. Así que cuando ves al Señor Jesucristo clamando aquí, diciendo, tengo sed, y no hay quien lo atienda porque le odian, no solamente los acuses, sino date cuenta que este es tu mismo corazón. Fue también el mío. Fue también el mío y fue también el de muchos aquí. Pero por la gracia y el poder del Espíritu, el corazón puede ser transformado. Y eso es lo que hoy venimos a predicar. Hoy venimos a predicar que tienes un corazón malvado, que la ira de Dios está sobre ti, pero que hay un Salvador que vino a sufrir por nuestros pecados. Miren, si no fuera el pecado el problema del hombre, en vano existen las iglesias. En vano existen los predicadores enviados por Dios. Si el problema del hombre es simplemente economía, dale economistas. Si el problema del hombre es baja autoestima, dale psicólogos. Si el problema del hombre es entretenimiento, dale payasos. Pero el problema del hombre es el pecado, es este corazón malvado que podemos ver y en el que nos reflejamos. Y por lo tanto necesitan un Salvador. Hermanos, este era nuestro mismo corazón. Qué severo sufrimiento sufrió Cristo en su cuerpo por nosotros. Así que, dos cosas he dicho que nos revela o nos enseña cuando Jesús dice, tengo sed. La primera, Jesús es verdadero hombre. Jesús es verdadero hombre. La segunda es, Jesús sufrió severamente en su cuerpo. Jesús sufrió físicamente con mucha severidad. Y hermanos, ese sufrimiento lo debemos exaltar y alabar y agradecer. Ahora, hay una tercera cosa que nos revela las palabras de Cristo cuando dice tengo sed. Hay una cosa más, y es esta: tengo sed, pienso yo, y ahorita lo pienso comprobar, que no tiene la intención, primeramente, de decirnos que Jesús fue verdadero hombre, ni que sufrió severamente, sino que Jesús está diciendo en la cruz, tengo sed, para decirnos algo que estaba ocurriendo espiritualmente en la cruz en ese momento. En la cruz había podemos decir, dos escenarios. Uno que es físico, tengo sed, y nos revela que Jesús es verdadero hombre. Uno que es físico y nos revela que Jesús sufrió severamente. Pero hay otro significado que es un significado espiritual, donde está revelándonos que Jesús padeció una sed espiritual mientras decía, tengo sed. Tengo sed es una revelación de algo espiritual que estaba pasando en Jesús. A ver, ¿por qué creo esto? Hermanos, déjenme darles 3 razones. 3 razones por las que creo que debemos ir más allá del significado literal y entender el significado espiritual. En primer lugar, entendamos que el concepto del agua en el Evangelio de Juan
es uno que siempre tiene un doble significado, ¿no es cierto? Por ejemplo, Jesús con la mujer samaritana, ¿recuerdan? En Juan capítulo 4, texto que ya pasamos hace algunos años. Y en ese texto dice Jesús, dame de beber. Señor, pero no traes con qué sacar el agua. Si supieras quién te dice, dame de beber, entonces tú le pedirías a él y él te daría agua y jamás volverías a tener sed. Bueno, lo mismo pasa en Juan capítulo 7, ¿cierto? Cuando él dice que la escritura profetizó que de él se derramarían fuentes de agua viva. Eso me hace pensar que ahora que Jesús dice tengo sed, hay un ámbito espiritual en esta frase. Segunda razón por la que creo que hay algo más de significado que estos dos que son evidentes a los ojos, es esta. A ver, hermanos, ¿en dónde está diciendo Jesús tengo sed? En la cruz. Ya pasaron 6 horas, ¿sí? Ya pasaron 6 horas. Su cuerpo está prácticamente irreconocible, lacerado, muy lastimado. Hermanos, ¿y de qué se queja en la cruz? ¿Cuál es su único sufrimiento físico, si fuera solo físico? ¿Qué dice en la cruz? ¿Cuál es? No dice mis heridas, no dice los clavos. ¿Qué dice? Tengo sed. No tiene ningún otro lamento físico. No se nos registra ningún otro lamento físico más que tengo sed. Hermanos, en este momento donde el cuerpo de nuestro Señor está prácticamente destruido, ¿creen que era la sed el mayor dolor? Era uno seguramente irresistible, pero ¿era el mayor dolor probablemente? Lo que me hace pensar que cuando Jesús dice tengo sed, no se está refiriendo solamente a la sed física, pero a una sed espiritual. En tercer lugar, la razón por la que creo esto es que dice que Jesús dijo estas palabras a fin de que se cumpliese las escrituras. Ahora, esto nos está diciendo directamente que cuando Jesús dijo tengo sed, había un significado más allá. ¿Qué escritura es la que dice que se cumplió? Abran sus Biblias brevemente en el Salmo 69. Salmo 69. Y vean conmigo el versículo 21. Les recomiendo que lean este salmo en sus casas. ¿Por qué? Bueno, si decimos que el Salmo 22 es el Salmo del Calvario, bueno, el Salmo 69 está muy cerca a ser el segundo Salmo del Calvario. Lo recomiendo que lo lean. El punto que me gustaría que noten es el versículo 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Impresionante, ¿no es cierto? Hermanos, esto se dijo más de 1000 años antes. Se dice que aquel que iba a ser, ¿de qué trata el Salmo? Es uno que ha sido rechazado por los hombres, que ha sido menospreciado, que el mundo odia y que ahora lo están afligiendo. Y dice el Salmo, que le darían a beber vinagre. Eso pasó literalmente en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, regresen a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Dice en el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija de vinagre, leemos, bueno, y ya conocemos el resto, le dan a beber el vinagre y demás. Hermanos, lo que me parece a mí interesante y debemos prestar atención es que no debemos limitar el cumplimiento de esta profecía a el Salmo 69, versículo 21. Porque el texto nos está diciendo que
Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, a fin de que las escrituras se cumpliesen, Jesús dijo, tengo sed, tengo sed. El riesgo es decir que simplemente se refiere a una profecía cumplida del Salmo 69, versículo 21. A ver, si fuera solo eso, amigo, ya tienes una razón para temer. Si fuera solo eso, ya tienes una razón para temer. Porque las profecías, o sea, estas palabras que se dijeron miles de años antes y que pasaron literalmente nuestro Señor Jesucristo, debe darle temor al pecador al decir que realmente hay un Dios vivo, que hay un Dios verdadero que no miente. Y ese Dios verdadero ha dicho que si no os arrepentís de vuestros pecados, entonces pereceréis. Y así como se cumplió esto, se cumplirá lo demás. Hermanos, si fuera solamente la profecía que se cumple, tendríamos gran consuelo y gozo al ver cómo cada palabra se cumplió en Cristo. Estamos confiando en el Mesías verdadero. Por eso es que Pablo ponía tanto énfasis en que entendiésemos que todo lo que le había pasado a Cristo le había pasado conforme a las Escrituras. ¿Recuerdan? Bueno, eso sería gran consuelo y podríamos pasar el resto de los minutos que me sobran ahí. Pero yo pienso que no debemos caer en el error de limitar la palabra tengo sed al Salmo 69. Aquí va. Mi pensamiento es este: que cuando Jesús dijo tengo sed, estaba describiendo el mayor sufrimiento que estaba pasando en estas últimas horas y minutos en la cruz. Es la palabra más corta de todas. Hay 7 clamores. ¿Recuerdan? Hay 7 clamores en la cruz. La semana antepasada vimos uno de esos clamores. Este es el más corto de todos. ¿Cuántas palabras son? Bueno, en griego realmente es una. Dipso. La pueden memorizar todos. Dipso quiere decir tengo sed. No obstante, aunque una sola palabra está llena de significado espiritual sobre el verdadero sufrimiento de Cristo. Y déjenme esclarecer esto para acercarnos hacia el final. ¿Qué simboliza el agua en general? Para nosotros, para el mundo en general, ¿qué simboliza el agua? ¿No simboliza el agua frescura? ¿No simboliza el agua solaz? Cuando vemos una imagen de un día caluroso y un hombre o una mujer con un fresco vaso de agua, ya dije fresco, ¿sí? Eso es lo que imaginamos, frescura. Trae un descanso interior, físicamente, pero todavía es interior. Bueno, en el Antiguo Testamento, el agua simboliza esa frescura. El agua simboliza frescura, descanso, solaz, espiritual. No físico, sino espiritual. De manera que cuando en el Antiguo Testamento se habla de que alguien tiene sed, su pensamiento no es meramente físico, sino el anhelo de poder estar cerca de Dios, lo cual produce frescura. Por ejemplo, escuchen el Salmo 63, solamente escuchen, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, escuchen, cual tierra seca, y arriba donde no hay agua. Niños, ¿algunas veces les ha tocado regar una planta de su mamá que había ignorado regar por mucho tiempo? Y su mamá les dice: solamente échale una pequeña cubetita. Y tú vas y echas la pequeña cubetita a la planta, ¿y qué pasa? Se la bebe tan rápido que ni parece que le echaste ni una sola. Y dices: mamá, ya lo hice, pero sigue seca. Bueno, échale otra. Bueno, eso es lo que
Dice el salmista, mi carne te anhela como tierra seca. ¿Quién es aquel que está refrescado en el Antiguo Testamento entonces? Aquel que tiene frescura interior en el Antiguo Testamento es aquel que está cerca de Dios. Es aquel que se encuentra con su Dios. Miren, en el jardín del Edén había ríos, pero eso no era lo más hermoso del jardín del Edén. Lo más hermoso del jardín del Edén no es que Adán y Eva tomaban agua sin contaminar. ¿Sí? No es que tomaban agua pura. Lo más hermoso del jardín es que ellos bebían de la fuente espiritual, ¿cierto? De la fuente espiritual. Ellos tenían comunión con Dios. Eso es beber agua en el Antiguo Testamento. Eso se simboliza, por ejemplo, de manera que cuando alguien se rebela contra Dios y se aleja de Él, ¿saben cuál es la mejor forma de describirlo? Se alejaron del agua viva. Se alejaron del agua viva. Escuchen por ejemplo lo que dice Jeremías capítulo 2. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, la fuente de aguas vivas. La fuente de aguas vivas. Y han cavado cisternas agrietadas que no dan agua, que no satisfacen. Mira, este texto de Jeremías es importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque nos describe cuál es tu condición actual. ¿Cuál es nuestra condición actual? Escucha esto. Dice este texto que nos hemos alejado de la fuente de aguas vivas. O sea, nosotros fuimos creados para beber de esa agua pura, beber de esa agua limpia, estar cerca de Dios, tener comunión con Dios, deleitarnos en su presencia. Eso es lo que nos hace estar satisfechos. Pero en lugar de eso, nos hemos alejado del agua viva. ¿Qué ha producido? Niños, ¿qué pasa cuando no toman agua? Se secan, ¿cierto? Se secan. Bueno, amigo, eso hemos hecho. Nos hemos alejado del agua viva y ahora nos estamos secando. Pero no solo hemos hecho eso. Cavamos cisternas con agua que no satisface. Mira, no solo te estás alejando de la fuente viva. Déjame decirlo sencillo. ¿Has buscado pozos echados a perder para intentar satisfacer tu sed? Déjenme dar un ejemplo para que todos lo puedan entender. Es como si teniendo agua fresca en la casa, el niño se aleja de la casa, se rebela contra sus padres y lo único que le queda, niños, es beber del agua que se estancó en cierto hoyo en la calle. No agua limpia, agua sucia, turbia, de esa que ni siquiera puedes ver tu mano si la metieras ahí. Agua que no satisface. Bueno, eso es lo que ha hecho el mundo. Sí, eso es lo que estás haciendo tú hoy. Te has alejado de la fuente de agua viva y te has puesto a beber de otras fuentes y por eso tu corazón no está satisfecho hasta el día de hoy. ¿Cómo que has buscado otras fuentes? Sí, has buscado quizá satisfacer esa necesidad teniendo mujeres, cayendo en pecado sexual, divirtiéndote con cosas que no te debes divertir en la computadora, teniendo cierto vicio, practicando incluso cosas buenas, Algunos, ¿saben por qué hay tanta idolatría, por ejemplo, en nuestro país para el fútbol y demás? Porque los hombres tienen que tener algo en donde derramar su pasión, algo que los entretenga, aunque sea un momento. Y así podríamos irnos a través de pecados que se practican, hobbies que se hacen,
Cosas que entretienen a algunas personas. Déjenme explicar esto para que se vea que no solo es el pecado, las cisternas vacías, sino cosas buenas. Algunas personas encuentran su mayor deleite en la lectura de libros. Sí, niños, aunque no lo crean. Hay personas que encuentran ahí su satisfacción, novelas, historias, parábolas. Eso es su mayor, acabar ese libro es lo que les trae el mayor deleite. Algunos su trabajo, algunos su logro. Eso es lo que les satisface. Amigo, te has alejado de la fuente viva. ¿Cuál es tu cisterna podrida de la cual estás bebiendo hasta el día de hoy? Puede ser una que cambies cada semana, pero sigue siendo podrida. ¿De qué estás bebiendo? Bueno, que esto entonces quede claro, que los Salmos y que Jeremías dicen que la sed es más que sed física. Y podríamos ir a través de más textos, pero el tiempo no nos permite. La sed hace referencia a una sed espiritual. En las Escrituras es común usar este doble significado. A la luz de esto, puedo decir que cuando Jesucristo dijo, tengo sed. ¿Saben qué estaba diciendo? Amigo, escucha esto para que hoy puedas ver con mayor precisión qué pasó en la cruz. Porque todos podemos ver el crucifijo y decir, sí, qué triste lo que pasó. Pero tienes que profundizar y no se puede profundizar por las imágenes. Se profundiza por la palabra. Dios nos dijo ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la cruz? Esto pasó, tengo sed. O sea, a ver, si estar satisfecho es tener comunión con Dios y estar en la presencia de Dios, tener sed es estar cortado de la presencia de Dios. Cuando Jesucristo dijo tengo sed, estaba revelando que el Padre se había apartado de Él. Que el Padre se había apartado de Él. Abran sus Biblias en el Salmo 42 para que veamos con mayor precisión la descripción de la sed de Cristo. Quiero que vean cómo el profeta describió la sed de Cristo años atrás. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Hermanos, paremos. ¿No es verdad que leemos este texto y decimos, sí Señor, yo soy ese que brama por las corrientes de las aguas? Yo soy ese que tiene hambre y sed de ti. Escucha el Salmo, hermano, léelo con atención y ve que estas son las palabras precisas de Cristo en la cruz. Leamos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Aquí están los clamores de Cristo. Dice, tengo sed del Dios vivo. El Padre me ha oscurecido su rostro. El Padre se ha apartado de mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo terminará esto? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Fueron mis lágrimas mi pan de cada día y noche, mientras dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿No fueron esas justamente las palabras que dicen a Jesús cuando está en la cruz? ¿Dónde está tu Dios? A ver, estás abandonado, tienes sed, dices que Él es tu Padre, ¿cómo es que te abandonó si tienes sed? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios. Entré con voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta. Vean esto. ¿Qué está diciendo? Está describiendo el ministerio de Cristo. ¿Qué hizo Cristo mientras estuvo en la tierra? Dirigió a los hombres para que fueran a adorar al Dios vivo. ¿No es eso lo que le dice a la mujer samaritana? Dice, mujer, ustedes, dice la mujer, a ver, ¿dónde está bien adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? No, a ver, samaritana, estás mal. Dios estableció Jerusalén para adorar. Pero llegará un momento en donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Bueno, dice que esa mujer llega a beber el agua viva y Cristo la lleva a adorar al Dios verdadero. Es lo que está diciendo. Yo llevé a muchos a que te adoraran. Yo los conduje.
Yo les dije el camino por donde ir. Yo les dije, venid a mí todos los sedientos, venid a mí todos los hambrientos. Venid a mí los hambrientos espirituales, los sedientos espirituales, y yo les daré de beber para que puedan tener paz con Dios y entonces vivir la plenitud. La vida eterna, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Oh, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué está diciendo? Ya no puedo leer el resto del salmo, pero léanlo en casa. ¿Saben qué está cantando Jesús? Y esto nos habla de su fe en la cruz. Vean esto, que incluso en el momento que su alma sufría más que nunca, no desesperó, no perdió la fe que su Padre lo levantaría de los muertos, que su Padre volvería con él. Jesús dice, tengo sed, dipso, tengo sed. ¿Qué dijo? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, amigo? Escucha esto. Lo que pasó en la cruz fue que cuando Jesucristo fue castigado por nuestros pecados, no solo su cuerpo tenía que ser lacerado, no solo tenía que sufrir sed física, no, su alma debía ser angustiada hasta la muerte, lo que significa que Jesucristo tuvo que experimentar el abandono de su Padre. He aclarado muchas veces y lo tengo que seguir haciendo por beneficio de la ortodoxia y la buena doctrina. Cuando digo que Jesucristo fue abandonado, jamás digo que en la bendita e inseparable y eterna Trinidad hubo un abandono de alguna de las personas a la otra. Es imposible. No obstante, sí afirmo, aunque el misterio permanece y no lo puedo resolver, ni lo quiero, ni intentaré. El misterio es este, que Jesucristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, fue abandonado. ¿Qué significa? Déjame explicarlo así. En el Antiguo Testamento, de hecho en el libro de los Salmos, hay un salmo que, hablando de la creación, dice: las obras que tú hiciste, tus criaturas, dice, escondes tu rostro, se turban. ¿Sí? Escondes su rostro, se turban. Lo vuelves a abrir, ¿qué sienten? ¿Qué deberían sentir? Paz. Paz. Déjenme dar otro ejemplo. Niños, quizá algunos de ustedes fueron, les llegó a pasar esto, que a mí me llegó a pasar cuando era apenas un niño. Y fue este evento en donde, por desobediente, como algunos de ustedes, o todos, algunos o todos, no, todos yo creo, como algunos o todos de ustedes, desobedecí y me zafé de la mano de mi mamá. Y me perdí en un tianguis. Puedo corregir después con mi madre, pero si no me equivoco fue el mismo tianguis del Sol, en donde me extravié. Niños, ¿alguna vez se han extraviado de sus papás? ¿Qué sienten cuando ven tanta gente, sí, todos más grandes que ustedes, y no los ven? ¿No se hace su estómago como raro y se espantan y se estaban chapeteados, se vuelven blancos? Y entonces, ¿qué sienten en el corazón? Un hueco, un vacío, casi la sangre se va toda hasta el piso en un momento.
Bueno, Jesucristo vivió siempre en esta tierra, gozando de la comunión del Padre. Oh, ¿quieres saber qué amaba hacer Jesucristo? Él no dejó de trabajar, Él no dejó de atender a su madre, Él no dejó de servir a sus hermanos seguramente, Él no dejó de cumplir sus deberes y responsabilidades. Pero ¿saben qué es lo que Él amaba sobre todas las cosas? Es estar en la presencia de Dios. Por eso ya a los 12 años, cuando se queda en Jerusalén, regresa a sus padres y su madre y José y dice, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Dice, mujer, en la casa de mi padre me es necesario estar. Este es mi deleite, hablar su palabra, tener oración. Porque cuando hago eso, miren, para regresar al ejemplo, cuando hago eso es como si estoy contemplando el rostro y estoy feliz y estoy pleno y estoy contento y mi corazón se regocija. Cuando Jesús dijo, tengo sed, ya no encontró más ese rostro. Ya no encontró más ese rostro. Su padre lo abandonó. Y tú preguntas, ¿por qué? Porque el pago del pecado es el abandono de Dios. No solo el castigo del cuerpo, es el abandono espiritual de Dios a los pecadores. Esto ya se había advertido. ¿Recuerdan, por ejemplo, en Deuteronomio y en Éxodo que se hablan de amenazas? Y se dice, si ustedes desobedecen la ley, bueno, si ustedes guardan la ley, ¿qué iba a venir? Los vientres de sus esposas van a ser fructíferos, la tierra va a producir, no va a haber sequía, sino abundante lluvia. Pero si desobedecen, ¿qué va a pasar? Sequía. No habrá lluvia. Habrá sequedad. ¿Por qué? Porque quebrantaron la ley. La pregunta que debemos resolver es entonces, ¿cómo es que el Santísimo Hijo de Dios, que no quebrantó la ley, recibió la sequedad, la sequía, recibió el oscurecimiento del Padre si Él no pecó? Aquí está la respuesta. Porque Él padecía por nosotros los pecadores. Cuando Él dijo, tengo sed. Y tú preguntas, ¿y por qué, Jesús? Para que tú no la tengas. El rostro de mi Padre se me obscurece. No veo claramente. No puedo reclinar mi corazón. No puedo descansar en Él en el tiempo de prueba, en el tiempo de la aflicción. Tengo sed del Dios vivo. Tengo sed de su presencia. Pero ahora se me ha cerrado. Para que tú no tengas que morir destituido de la presencia de Dios por toda la eternidad. Él tuvo sed como un sustituto. Tuvo sed para que nosotros no la tuviéramos. Él sufrió la sequedad que prometía la ley para que tú puedas recibir la lluvia, el agua abundante. Amigo, has pecado contra Dios y tu pecado te separa del agua viva. Solo por el sacrificio de Cristo tú puedes acercarte a su presencia. Solo por Jesucristo tú puedes buscar el perdón de tus pecados delante del Padre para poder tener satisfacción del alma. No hay otra forma. Por lo tanto, a todos los sedientos, venid a las aguas, dice Isaías. A todos los sedientos, venid a las aguas. Sí, tú que estás bebiendo de esos pozos que no sacian, de esas cisternas rotas, de esos charcos contaminados, ven y bebe del agua viva. Busca el rostro del Padre, que Él te va a satisfacer. Búscalo por medio de Cristo, porque no hay otro camino por el cual el pecador se puede acercar. Ahora,
Si no lo haces, perece en tu sed. ¿Qué es lo que el rico le dice a Lázaro que le dé cuando un abismo los separaba? Dice, Padre Abraham, manda a Lázaro para que refresque la punta de mi lengua con agua, porque aquí yo perezco en esta flama. ¿Tu lengua se pegará en el lago de fuego? Sí. ¿Tu cuerpo estará en angustia física? Sí. Pero aquí está el problema. Aquí está el más grande problema que vas a tener. Vivirás en la más grande agonía, porque el Padre te habrá abandonado por toda la eternidad. El gozo del cielo es la presencia de Dios. El tormento del infierno es el rostro favorable escondido de Dios. El rostro que hasta ahora satisface a los hombres no estará más en ese lugar. No habrá esos vicios y esos entretenimientos. Perecerás en la más grande tristeza. Y dirás, Padre Abraham, manda que satisfagan mi sed. No, el tiempo es ahora. El tiempo es en la tierra. Hoy ven y bebe del agua, y si no, perece en tu sed. Tú dices, no, yo no tengo para nada sed, no quiero nada de Dios, no lo necesito. Sí lo necesitas, solo que estás muy entretenido con las cosas de este mundo. Sí lo necesitas. ¿Qué dijo Nietzsche? ¿Sí? Que llegaría un momento en donde el hombre lograría matar a Dios. Cuando hubiese un superhombre. No hay tal cosa. Toda criatura fue creada para deleitarse en Dios. La religión no es la creación de los hombres débiles, es la creación del omnipotente Creador. La religión, la verdadera religión, el cristianismo, es la religión creada por el omnipotente Dios para satisfacer a sus criaturas que Él formó. Ven y bebe de las aguas. Ven y bebe de estas aguas limpias y puras. Hermanos, termino con una palabra para nosotros, después de haber invitado al pecador a venir a beber de estas aguas. Oh, admira y alaba a tu Salvador. Oh, si Él estuvo dispuesto a sufrir tal sed, no solo física, pero espiritual. Hermanos, para que nosotros nunca tengamos que sufrirla, haya en nosotros admiración, gozo y deleite. Haya en nosotros admiración, gozo y deleite por este precioso Salvador. Agradezcamos por su sacrificio, hermano. Su más grande deleite le fue cortado por esas 6 horas y dijo, tengo sed, mi alma perece. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así yo hoy deseo el agua viva. Fue cortado para que tú y yo, hermano, no perezcamos de esa sed. Oh, ofrécele acción de gracias. Ofrécele alabanza de obediencia. Ofrécele fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrécele sacrificio. ¿Es el cristianismo una prueba y un sacrificio? Sí, ofréceselo. Jesucristo, tú eres digno de este sacrificio. Tú eres digno de que yo lleve la cruz. Me has llamado a esta prueba, yo la voy a llevar. Me has llamado a pelear este monte, yo lo voy a pelear. Tú sufriste por mí tal contradicción de pecadores. ¿Cómo yo no he de vivir para ti? En segundo lugar, hermano, ¿tienes sed? Hermano, ¿te has estado entreteniendo
demasiado en cosas quizá buenas de este mundo, olvidándote que tienes la fuente de agua viva para que satisfaga tu alma? Tenemos que confesar que como cristianos a veces somos distraídos por la feria de las vanidades, ¿no es cierto? Y en lugar de buscar nuestro deleite en la oración, en la reunión de la iglesia, en la meditación de la palabra, en la comunión con los santos, nos empezamos a desviar y empezamos a caer en las mismas cosas, quizá que antes, buenas, espero que no malas, pero o malas. ¿Cómo lograr sujetar esa mundanalidad? Acércate al agua viva. Mira esto, el jardín estaba cerrado, había una espada afuera que no te permitía pasar a beber de las aguas. Cristo ya llevó esa espada ardiendo sobre sí. Ahora ven y bebe de las aguas. Hermano, ahora busca su rostro en la oración, ahora busca su rostro en la meditación, para que así puedas vencer esa mundanalidad que hay en el corazón. O incluso, hermano, ¿hay algún pecado que te está hostigando, que se está poniendo sobre ti? ¿Algún pecado que está siendo continuo? Busca su presencia para que vivas satisfecho en Él. Y entonces puedas decir en la tentación: no te tomo porque tú me engañas de satisfacerme un poco, pero al final me dejas hueco. Señor, fortaléceme para vencer este pecado y dame tú de tu presencia, que es lo único que satisface el alma. Vence así el pecado. Vence así la mundanalidad. Que el Señor nos ayude en esto. Hermanos, la fuente se ha abierto. Bebamos de Él. Y aquí soy casi tentado a hacer un paréntesis en nuestra predicación de Juan y volver a predicar Cantar de los Cantares, pero no lo vamos a hacer. Pero vuelvan a Cantar de los Cantares. Ese precioso libro que fue escrito para decirnos: ¿por qué estás padeciendo sed si el agua viva se ha abierto para ti? Oh, hermanos, el árbol ya se cayó en las aguas de María. El árbol ya cayó. ¿Recuerdan las aguas amargas que se encuentra el pueblo de Israel? Un árbol tuvo que ser cortado para endulzar el agua. Y ese árbol es Cristo. El Padre no debe darte sino aguas amargas, esconder su rostro. Pero por medio del árbol, las aguas se han vuelto dulce para satisfacerte a ti, mi hermano. Para satisfacerte, hermano. ¿Estás en tiempo de tribulación? ¿Estás en tiempo de angustia? ¿Estás en tiempo de dolor? Hermano, Cristo tuvo una sed espiritual para que ahora en tu angustia tú no la sufras en soledad, mi hermano. Él sufrió de una forma única, para que si ahora tú estás en sufrimiento, en angustia y en dolor, sepas que Él sufrió para que ahora tú no sufras solo. Oh, hermanos, Cristo endulzó incluso nuestros sufrimientos, porque cuando Él dijo tengo sed, es para que hoy tú digas estoy saciado, porque Él tuvo sed, hoy yo puedo beber. Niños, ¿qué harán ustedes? Ustedes también, como los adultos, fueron creados para Dios y tienen sed. Y lo único que va a satisfacer esos corazones no es los carros, los carritos, no son las muñecas, no es esa película, no es ese libro. ¿Saben qué es lo único, niños, que va a dar verdadera satisfacción a su alma? Que beban de esta agua. Y ningún niño que confiesa tener sed espiritual es rechazado por Jesucristo.
porque Él no rechaza a los niños. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad y comed sin dinero y sin precio las misericordias firmes de David, y yo os haré descansar. ¿Por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no es pan y vuestro dinero en lo que no sacia? Oídme atentamente y se deleitará vuestra alma. Las misericordias firmes de David os daré. Que el Señor obre con su palabra para llamar a los sedientos y atraerlos a las aguas vivas. Y a ti, bendita iglesia, que te consuele al contemplar tu gran Salvador, que te exhorte al contemplar el sacrificio de Cristo y decidas llevar tú también la cruz, que te consuele si estás en aflicción, que Él no te abandona y que te recuerde que tienes agua viva a la cual tomar. No bebas del agua podrida. ¿Por qué bebes del agua podrida si el agua viva está abierta para ti? Ven y deleítate en tu Señor. Gózate en Él. Delicias a su diestra. Nuestra copa está rebosando en su presencia. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová por todos los días. Que el Señor obre en su pueblo. Y ahora busquemos más del agua viva, no solo con la palabra y la oración. Ahora busquemos del agua viva por medio de esta cena del Señor, a través de la cual Él satisface nuestra alma. Porque recordemos que aunque es pan y vino, por medio de este medio de gracia, el Padre confirma su amor para con nosotros a través de su presencia espiritual, la cual nos satisface más que todo. Oh, bendita iglesia, ven y bebe de la presencia del Señor.